Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos reunimos para sumergirnos en el misterio profundo de la palabra de Dios. Pido al Espíritu Santo que sople con fuerza sobre ti y también sobre mí en este momento, para que esta palabra pueda tocar literalmente y transformar las fibras más íntimas de nuestra persona. Quiero presentarte ahora un texto de la palabra de Dios tomado de la segunda carta a Timoteo del apóstol San Pablo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Sabes que Timoteo se ha mantenido fiel a la enseñanza recibida de su maestro, y su fidelidad a la memoria de Jesús se manifiesta justamente en el testimonio de una vida de fe, de paciencia, de amor, de perseverancia, y sobre todo, al igual que Pablo, en la marca de autenticidad de la misión apostólica, las persecuciones y los sufrimientos. La persecución forma parte de la vida de un apóstol. Como anunció Jesús, un discípulo no es más que su maestro, no solo de los apóstoles, sino de todo cristiano, de toda cristiana auténticos. Escucha lo que te dice la palabra. Querido hijo, tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida y mis proyectos, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, así como también las persecuciones y los sufrimientos que debí soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones no he tenido que padecer? Pero de todas me libró el Señor. Por lo demás, los que quieran ser fieles a Dios en Cristo Jesús tendrán que sufrir persecución. Los pecadores y los impostores, en cambio, irán de mal en peor, y engañando a los demás, se engañarán a sí mismos. Pero tú, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Hijo muy amado, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, en mi manera de vivir, en mis proyectos, en mi fe. Persevera en lo que aprendiste. Estos son los consejos de Pablo. Pablo ve venir los peligros de herejía, de apostasía, de errores, y le pide a su discípulo que persevere, cueste lo que cueste. En nuestra época de mutaciones rápidas, de cambios, necesitamos oír la misma recomendación. Es evidente que las mentes vacilan. ¿Qué es la verdad? ¿Qué será verdad mañana? Son preguntas que se escuchan en todas partes.
El primer esfuerzo que hay que hacer es empezar por discernir lo que constituye el núcleo central de la fe, que no cambia, lo que son detalles pasajeros, que cambiaron muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia y que seguirán cambiando. Lo que pasa que sucede que dejamos incluso que la fe se perturbe por unos cambios de usos o de costumbres, cuando no se hace más que reinstaurar otros más antiguos y por lo tanto más tradicionales, y sin embargo nos parecían inadmisibles innovaciones, y no eran así. Un ejemplo típico: lo de la comunión bajo las dos especies, por ejemplo. El uso lo restableció el último concilio, hace ya más de 60 años. Y está claro que Jesús dio la orden de comer de ese pan y beber de ese cáliz, y que los primeros cristianos lo hicieron muchísimo tiempo así, sin ningún problema. Esta novedad, que en realidad no era ninguna novedad, es una tradición sólida, recuperada, puesta de nuevo en vigor después de varios siglos de abandono. Señor, yo te pido que nos ayudes a dar plena confianza a tu Iglesia, a poder volver cada día más verdaderamente a lo profundo de nuestra tradición, Señor. Dice Pablo, desde muy joven conoces los textos sagrados. Timoteo, según el modo judío, tuvo una educación basada en el estudio de la palabra de Dios, que es la referencia, que es la fuente. Pregúntate, ¿cuál es tu aprecio por la Sagrada Escritura? ¿Participás abiertamente en la renovación actual de toda la oración litúrgica, personal, partiendo de un conocimiento bíblico mayor? Las 3 lecturas de la misa del domingo son para vos una especie de pan que te nutre, que nutre también tu oración semanal. ¿Empezás a usar los salmos como una oración importante para tu plegaria personal, que son palabra de Dios? Los salmos son las oraciones que el mismo Dios nos enseñó para que rezáramos. Las Sagradas Escrituras pueden darte sabiduría, esa sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es que la meditación de la Escritura da algo que no es equiparable a la cultura filosófica. Comunica una sabiduría que es la sabiduría de la fe, o sea, ese hábito de pensar como Dios, de adoptar los puntos de vista de Dios. La sabiduría, la salvación, la fe. Danos esta gracia, Señor. Y dice Pablo, todos los pasajes de la Escritura son inspirados por Dios. Es cierto que los términos de la Escritura son palabras humanas, pero la inspiración es divina. Tiene un aspecto humano importante, fueron escritas por hombres de carne y hueso, marcados por una cultura, por una mentalidad determinadas, pero son inspiradas por Dios. Detrás del autor, del escritor sagrado, hay un único autor, que es Dios. La Biblia, el Evangelio, no son libros ordinarios. Su autor principal está ahí, está presente en nosotros, en el fondo de nuestros corazones, de nuestras inteligencias, y está para decirnos en directo, a través de las palabras escritas, lo que Él quiere decirnos hoy. Dios es un contemporáneo nuestro. Los textos antiguos están ahí para hacernos oír la palabra actual, que Dios persiste en decir al mundo de hoy, al mundo moderno, y la quiere decir a través de cada uno de nosotros. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Belinda, Yo soy tu Dios.
mí, yo resucitaré aquello que murió en ti. Busca mi presencia, ven, toma mi mano, te daré la vida, solución para ti. Yo abrigaré tu frío, yo cambiaré tu rostro. Cuántas preguntas hay en ti, no llores, ven a mí. Ven a mí. Ven a tu Dios, quiere darte la unción, tiene el poder para ti, sígale. Ven a tu Dios, quiere darte la unción, tiene el poder para ti. No llores, ven a mí. Oh, no llores más, ven a mí. Me cuenta tu pasado, que está herido y roto. Nuevas puertas pongo en ti, levántate y camina. Yo te doy nueva vida, yo te doy esperanza. No llores, ven a mí. No llores, ven a mí. Te invito ahora a que escuches este Evangelio tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. Jesús está interpretando la Escritura y está reconstruyendo la historia de su pueblo. Y además, al interpretar el texto del Salmo, está reubicando las esperanzas del Mesías que tenían muchos judíos. Mientras muchos esperaban un Mesías con poder de rey, como lo tenía David, Jesús va a mostrar que es un Mesías con más poder todavía, pero no como un rey, sino como un Dios. Escucha lo que dice el Evangelio. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Si en las anteriores discusiones de Jesús con sus adversarios eran justamente ellos los que le planteaban a Jesús las cuestiones, fíjate que en este Evangelio es Jesús el que desafía esa autoridad sabia de los maestros judíos. Estos enseñaban comúnmente que el futuro Mesías sería descendiente e hijo de David, y esta creencia popular se basaba en la profecía de Natán,
David pensaba construir un templo al Señor, y éste le promete una dinastía eterna, 2 Samuel 7:8. Y partiendo de acá, Jesús plantea una cuestión académica a la que los especialistas de la Escritura no saben responder. ¿Cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: «Dijo el Señor a mi Señor», o sea, el Mesías, «siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies». Está citando el Salmo 110. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? En Oriente Medio era impensable que un padre llamara mi Señor a su propio hijo. Hoy se considera dudosa la paternidad davídica del Salmo, este Salmo 110. Al citarlo como tal, Jesús admite la opinión común de los rabinos de su tiempo, que lo interpretan justamente en sentido mesiánico. La respuesta exacta hubiera sido concluir que el Mesías, aún descendiendo de David por su origen humano, poseía también un carácter divino, y que por lo tanto esto lo hacía superior a David. Y justamente esta fue la solución que encontró la comunidad cristiana. ¿Basada en qué? Basada en la resurrección de Jesús. El Mesías no podía ser al mismo tiempo hijo y señor de David. Y solamente lo podía ser si era simultáneamente hombre y Dios. Por eso el Salmo 110, que se usa mucho en la liturgia, fue uno de los preferidos en el Nuevo Testamento. Fue uno de los preferidos de los primeros cristianos justamente para demostrar que el Mesías, hijo de David, era también hijo de Dios. Y el punto esencial del relato, de este relato que estamos escuchando, es la descalificación de los maestros judíos. Cristo evidencia que son incapaces de resolver un problema de la Escritura, y por lo tanto son incompetentes como guías religiosos, y no pueden ser jueces de la identidad del Mesías, porque no saben explicar un texto mesiánico fundamental, como es este Salmo. Y Jesús brinda entonces una nueva imagen del Mesías. Él no pretendió hacer un mero alarde de ciencia escriturística, él no pretendió ridiculizar a los rabinos que no tienen respuesta a las preguntas que plantea. Hay algo mucho más importante para él, y es purificar esa idea excesivamente política que tienen del Mesías, hijo del rey David. Esta idea que tenían los jefes del pueblo de su tiempo. Y fue sobre todo a la vuelta del destierro de Babilonia, al siglo VI a.C., cuando se mitificó la figura de este piadoso rey David. Y entonces, en base a esa profecía de Natán, se despertó la esperanza del Mesías, ese Mesías que le sucedería en el trono, que iba a restablecer el esplendor y el poderío del reino de David, y también del pueblo. Y este anhelo se agudizó con la ocupación romana. Jesús no rechazó ser llamado hijo de David por los enfermos que le suplicaban, por el pueblo que lo aclamaba al entrar mesiánicamente en Jerusalén, porque lo era verdaderamente descendiente de David. Sin embargo, este no fue el título que él prefería, justamente por los equívocos, por toda la resonancia política que tenía. Él se autodenominó Hijo del Hombre, un título mesiánico que aparece en toda la literatura apocalíptica judía, especialmente el profeta Daniel 7:13, y que era mucho más cercano a la imagen de este siervo sufriente de Yahvé del tercer Isaías. Por ejemplo, lo podemos ver esto en los repetidos anuncios que hizo de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Para la mentalidad de los discípulos, como también de cualquier otro judío de su tiempo, era impensable un Mesías sufriente
que jugar a perder. No, el triunfo tenía que ser suyo de antemano, y no solamente espiritual, sino también político, social. Y por eso, esa pedagogía paciente de Cristo se tuvo que prolongar incluso hasta las apariciones pascuales. En estas apariciones Él le explicaba a los suyos el Antiguo Testamento, se los hacía entender. Y poco a poco entonces los apóstoles y la primera comunidad comprendieron que desde el misterio pascual, o sea la muerte y la resurrección de Jesús, adquiría una perspectiva, una luz, un sentido totalmente distinto a las profecías del Antiguo Testamento. Todo el itinerario, toda la espera mesiánica del pueblo de la Antigua Alianza. Un Mesías que tenía que padecer y morir para entrar en su gloria. Sin duda, menos triunfalista de lo previsto. Fue necesario todo un lavado de cerebro. Junto con los apóstoles y los primeros cristianos, también nosotros tenemos que realizar una profunda conversión en nuestra comprensión y en nuestro seguimiento de Jesús, ese glorioso Hijo de David, que a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, y cambió el trono y el cetro, el poder y la riqueza por el servicio, por la pobreza, por el sufrimiento, por la humillación, por la muerte, para alcanzar el señorío eterno. Esto lo dice Filipenses 2:6. Ora conmigo. Gloria a ti, Señor Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre en gloria y majestad. Tú que eres luz, verdad y meta de nuestro camino, ten piedad de nosotros. Bendito seas porque nos revelaste el secreto que conduce al triunfo y a la vida sin ocaso. No el poder, la riqueza, el avasallamiento, sino el servicio, la pobreza, la humillación. Permítenos unirnos a ti como discípulos. Y danos tu espíritu para poder dar testimonio ante el mundo de las señales del cristianismo, tu cruz y tu amor, Señor. Amén. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Belinda, Tu Gloria. La necesito para caminar. Tu unción allana mi camino. La necesito. Mándame tu gloria. La necesito para caminar. Allana mi camino, la necesito. Es para mí la fuerza de mi amor. Tú eres para mí la razón de mi vivir. Te amo, te quiero. Para mí la fuerza de mi amor. Tú eres para mí la razón de mi vivir.
cambiar mi destino. La necesito. Necesito tu unción que cambie sentido y pueda mejorar. Tu gloria de cambiar mi destino. La necesito. Tú eres para mí la fuerza de mi amor. Tú eres para mí la razón de mi vivir. Te amo, te quiero, yo te quiero. Solo tú, solo tú, solo tú me guardas, Jesús. Solo tú, solo tú, Oh Jesús, solo tú oh Jesús, me guardas, ah, solo tú, solo tú, solo tú me guardas, Jesús. Solo tú, solo tú, solo tú me guardas, Jesús. Vivo contento porque tu palabra vino a mi vida y se posó en mi casa. Es tu presencia que me fortalece, aunque es cierto que te fallo a veces. Vienes conmigo y siempre me acompaña. Grande eres tú y grande es tu palabra. Solo tú, solo tú, solo tú me guardas, Jesús. Solo tú, solo tú, solo tú me guardas, Jesús. Solo tú, solo tú, solo tú me guardas, Jesús. Solo tú, solo tú, solo tú me guardas, Jesús.